es imposible un miércoles de la salud en que tenemos el privilegio de tener al doctor Hanna y a la doctora Robles con nosotros, de tratar enfermedades específicas en un momento en que todo el mundo de lo que habla, no solamente médicos y pacientes, sino todo el mundo habla de vacuna. La doctora Robles tiene una experiencia especial. Cambió totalmente su forma de trabajo desde hace un año. Probó que una gran cantidad de consultas se pueden dar por virtuales, es decir, a distancia. Exacto, a distancia. Y no todo, naturalmente. Y la pregunta es, cuando hablamos con un neurólogo o con un especialista, es ¿cuál es su experiencia? No solamente de la enfermedad, que no vamos a hablar porque ya tenemos bastante información, en cuanto a neurología y vacunas. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por invitarme de nuevo a su programa. Precisamente la Academia Americana de Neurología y la Sociedad Española de Neurología ya hicieron los guidelines, o sea, los lineamientos para decirle a la población, tanto a la clase médica como a la clase, a los pacientes, en cada patología neurológica, cómo comportarse con relación a las vacunas. Y específicamente, en mi caso en particular, que yo prácticamente tengo una práctica médica clínica dirigida hacia el dolor de cabeza a un tercer nivel, es que recordar qué son las vacunas, qué representan las vacunas, y en cuanto a las vacunas, todas. No, las vacunas, pero específicamente la vacuna contra el COVID-19. ¿Cuál es la posición de la Sociedad Dominicana de Cefalea y nosotros con relación a la vacuna del COVID? No hay ningún tipo de contraindicación en pacientes que tengan migrañas u otro tipo de cefalea que no sea una cefalea secundaria relacionada con una enfermedad grave. Específicamente aquí, si yo tengo migraña, y como actualmente nosotros estamos hablando de las terapias con toxina botulínica y estamos hablando de las terapias con anticuerpos monoclonales en contra del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, no tiene ningún tipo de contraindicación el uso de la vacuna, ya sea la vacuna que utiliza virus vivos, que utiliza el sistema tradicional antiguo de las vacunas, como las nuevas vacunas que utilizan técnicas nuevas de modificación de genes. Doctora, como no es dolor de cabeza solamente, yo quiero complacer a alguien, un amigo que me llama y me dice que él padece la enfermedad de Lou Gehrig y que está en una etapa bastante avanzada, porque cada día está más imposible. ¿Que eso tiene alguna limitación? Primero, ¿qué es la enfermedad de Lou Gehrig? Bueno, la enfermedad de Lou Gehrig es la enfermedad esclerosis lateral amiotrófica, que es por una lesión de unas estructuras que está del sistema nervioso, que se llama la cabeza de las asas anteriores y los núcleos motores del bulbo. Pero específicamente en el caso de las terapias que tú utilizan, porque no es necesariamente por el tema de la enfermedad, las terapias actuales modernas que te utilizan en la esclerosis lateral amiotrófica tampoco contraindican el uso de la vacuna contra el COVID, pero sí se recomienda que en un tipo de paciente así, con ese grado de afectación, se vacune. ¿Quién usted no le recomienda en su especialidad que tenga por lo menos cuidado para vacunarse? Yo particularmente no le recomendaría una persona que tenga una condición, por ejemplo, una encefalopatía, que está en un grado de coma, que tenga la propia enfermedad, que haya salido recientemente de un proceso neurológico encefalopático, o sea, una meningitis, un accidente cerebrovascular grave y relacionado con el COVID, un paciente que tenga
ni siquiera habría que ver en los pacientes que están verdaderamente inmunosuprimidos por patologías neurológicas, que en sí esa es su condición, la afectación del sistema inmunológico. La razón por la que le pedí que viniera es para hacerle esta pregunta. Ana Robles, nacida en Santiago, dominicana, mujer, mayor de edad, médico, neuróloga, pregunta, como ciudadana normal, común, con los conocimientos que le dio la especialidad, ¿usted se va a vacunar? Ya me vacuné. Se vacunó. Yo me hubiese vacunado, aunque sea con pipí de murciélago. Yo me vacuné, yo fui de la yo me vacuné ¿Una hace, o las dos? yo me voy a poner la segunda dosis en 6 semanas. ¿Cuál de las vacunas? La China. La AstraZeneca con tecnología hindú. ¿Cuándo? Hace el otro lunes. ¿Se va a poner la otra? Por supuesto. ¿Sintió algún síntoma, molestias en el área local de la vacuna, como se describe, que me duró aproximadamente más de 24 horas, pero no me dolió. Yo soy fóbica a las inyecciones, yo tengo fobia a las inyecciones y verdaderamente no me dolió la inyección, me dolió el sitio de la inyección, pero no tanto como yo esperaba. ¿No tiene historia de alergias? Yo sí tengo historia de alergias fuertes. ¿Y de qué se cuidó cuando fue? ¿Llevó algo preparado? No, absolutamente de nada. Incluso yo veía un grupo de amigas que decían, me voy a tomar un antiinflamatorio, acetaminofeno. Yo esperé que comenzaran los síntomas del flu-like, o sea, de un estado como si fuera una gripe. Esperé que comenzaran esos síntomas y me tomé un acetaminofén aproximadamente como 4 horas después de haberme vacunado, y yo no duré más de 24 horas tomando acetaminofén. En su entorno familiar, profesional, de amistades, ¿tiene algún reporte de alguna reacción? Para nada, absolutamente. Absolutamente. Julio, quiero hacerte un llamado, porque tenemos ya un año donde lo único que se habla es coronavirus. Sí. Pero la gente sigue muriendo de hipertensión, de infarto, de cáncer, de otro tipo de traumas, de accidentes laborales, de todo tipo. Quizás el número de muertos ha aumentado, incluyendo los que murieron. Pero están separando los muertos de uno y de otro. Claro que sí. A veces me da la impresión de que lo están poniendo juntos. No, las estadísticas de Johns Hopkins te separan claramente que muere. Estando usted fuera, hablé con la doctora Robles sobre la posibilidad que vimos en algunos hospitales privados, de que daba la sensación de como que esas enfermedades que usted dice, como que se habían disminuido un poco. No, para nada. Al contrario, el estado de ansiedad y casi temor, miedo, que se ha montado en el mundo entero, porque si te da la cosa esta, no te va bien. No te va bien. Y la mortalidad sigue alta. Ayer, 983 muertos en Estados Unidos a las 4 de la tarde. Muertos. Terminó en 1860, en las 24 horas en Estados Unidos. Sigue muriendo gente en todas partes. Ayer aquí murieron, ¿cuántos? 3, 4, 5, lo que sea. En la especialidad suya, doctora, ¿usted estima que las enfermedades neurológicas fuera del coronavirus están igual, aumentaron o disminuyeron? No el trabajo suyo, porque usted modificó un poco su consulta. Pero el dolor de cabeza sí aumentó. Y sobre todo, no necesariamente las enfermedades neurológicas en sí, sino en el campo del dolor de cabeza y en neuropsiquiatría. Porque los niveles de ansiedad se registraron, la incidencia de ansiedad en República Dominicana, incluso hay trabajo publicado, sí aumentó. Y sobre todo aumentó. Bueno, la migraña no tanto como la cefalea tipo tensional. Otra experiencia, doctora. ¿La gente se acostumbró o se fue un poco cuando le instauraron el sistema de consulta a distancia, en el caso suyo? Bueno, la gente, lo que pasa es que había que clasificar, y hay que clasificar los que son los servicios prioritarios de los que no son servicios prioritarios. Entonces, hay servicios que definitivamente la telemedicina vino para quedar. ¿Usted está hablando de medicina o de neurología? De neurología, o sea, por ejemplo, casi la mayoría de patologías neurológicas
se pueden más de un 90% resolver por telemedicina, pero hay algunas en las que tú tienes que verdaderamente, yo puedo hacer un examen a distancia y me entrené en la Academia Americana de Neurología, pero hay situaciones en las que yo he dicho, no, yo necesito verte porque yo necesito, por ejemplo, ver cómo está tu sistema motor, cómo está su fuerza, cuando tengo dificultades en el diagnóstico diferencial, y ese tipo de pacientes hay que verlos presencialmente. Un accidente cerebrovascular, tú solamente le puedes decir por telemedicina, dirígete a un centro de stroke, dirígete a un centro donde se haga tratamiento hiperagudo del accidente cerebrovascular, porque esa práctica antigua de nosotros admitir pacientes con trombosis cerebrales y accidentes cerebrovasculares a esperar que pase, ya eso cayó en desuso. Estamos viviendo una transición en el ejercicio médico. Mucha gente no lo sabe, pero realmente la clase médica lo sabe, en todo, en lo económico, en lo mismo social. Ya el hombre, ya el limpiabota nos dice, ese no parece médico, lo que me dio fue 25 centavos. Doctora, el hecho de que muchos profesionales, muchos de diferentes especialidades, le dicen al paciente, si tienes un problema, ve a emergencia. El paciente ha asimilado eso, siendo el médico parte de él, cuando le dicen ve a emergencia, ¿lo aceptan bien? Mira, yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos los médicos es el problema de comunicación y de conexión con el paciente. Los pacientes hacen lo que tú le dices. Lo que pasa es que a veces no nos sabemos comunicar y persuadir y explicar el por qué debe ir a la emergencia. Ellos te pueden objetar a qué tipo de emergencia y a qué emergencia, y te dice, a tal lugar yo no voy, a tal lugar yo no escojo ir, por el tema de la de los servicios, que lo consideran que no son buenos. O sea, lo que más un paciente te puede decir que no, váyase al hospital tal. No, yo no voy a ir al hospital tal, te dicen. Yo, dígame por favor la clínica tal, te puede decir, no, yo no voy a esa clínica, yo prefiero que usted me mande a otra clínica o me sugiera otra clínica. Pero sí yo hago un llamado en que los médicos debemos mejorar la comunicación con los pacientes, porque definitivamente ellos son muy receptivos y sobre todo siguen creyendo mucho en su médico. Y lo otro también es que la emblemática bata blanca ya está en desuso. Ya. A lo mejor no produce ningún efecto ya. Doctora Robles, con la experiencia que tiene, ¿qué usted le dice a un país, no solamente a los pacientes que son posibles pacientes de neurología? ¿Qué usted le dice? Que se vacunen, que no tengan duda y que tienen 100% de seguridad de que no va a haber problema. Bueno, doctor, yo siempre le voy a decir que se vacunen, porque si hay una cosa que cambió la evolución del mundo, y las vacunas representan la respuesta a enfermedades que hasta ahora no habían tenido respuesta, y mucho menos respuestas rápidas y satisfactorias, son las vacunas. Yo soy una defensora total de las vacunas. La pandemia es un asunto de los estados, de los gobiernos, cuando es pandemia, o eso de cada... No del mundo, pero que cada mundo, es del mundo, es del universo, las pandemias, por eso son pandemias, pero cada país, cada continente y cada país y cada región tiene una forma que está mediada por asuntos culturales y socioeconómicos de cómo manejar y cómo ver la pandemia. ¿Usted tiene la idea de que el cambio político más el cambio del jefe de la salud en medio de la vacunación pudo producir algún efecto negativo en el proceso de vacunación? Yo creo que no. Y si yo pudiera haber hecho algún tipo de crítica, es que, por ejemplo, lo que estamos hablando aquí hoy de las citas, se estaban esperando las vacunas. Yo creo que debió haber un sistema de comunicación mejor para la población y de planificación, y decir, bueno, las vacunas llegan en tal época y nosotros vamos a escoger tales lugares y sitios fijos y vamos a elegir los pacientes en este orden.
las personas más expuestas, los médicos, el personal más vulnerable, y después seguir por los grupos etarios, los pacientes envejecientes que están internos, los pacientes envejecientes que están en asilos, los pacientes envejecientes que no están en asilos, cuáles serán vacunados en sus casas porque por alguna razón no pueden ir a un centro de vacunación. Pero a ver, yo creo que debió haberse planificado o informado mejor la población, no esperar el momento que llegaran las vacunas. Doctora, uno de los camarógrafos que la está tomando me preguntó si la doctora Robles ya está vacunada 2 veces. Si yo estoy, si yo estoy vacunado 2 veces, si llega un momento en que toda la población tenga un 80% de vacunación, ¿por qué ella no regresa al consultorio? ¿Por qué si regresa tengo que tener mascarilla? Tengo que lavarme las manos, tengo que distanciarme. ¿Por qué si los dos estamos ya protegidos tenemos que tomar todas esas medidas? Doctor, porque hasta que no se consiga lo que se llama la inmunidad de más de un 70-80%, el virus sigue en el aire y se sigue propagando. Y yo creo, y yo no soy tan fatalista como muchas personas, que no volveremos a hacer lo mismo. A partir del año 2002 sí volveremos a hacer lo mismo. Lo que no va usted a volver a ver probablemente en sitios avanzados es que en una habitación que caben 300 personas, 100 personas, usted va a ver 300 personas. Yo creo que sí, que el uso de la mascarilla se va a seguir utilizando, quizás no con tanta vehemencia como lo hacemos ahora y con tanta obligatoriedad, pero la pandemia nos enseñó ciertas modalidades que debemos tomar en general. Por ejemplo, yo estuve en Hawái, yo estuve por esos sitios cuando el SARS-2, cuando aquella epidemia, y a mí me decían, ¿y tú vas para allá? Digo, yo voy donde hay gente. Allá todo el mundo tenía su mascarilla. Entonces una persona con gripe usa su mascarilla para no necesariamente era COVID. Entonces yo creo también que ¿qué nos regaló y qué me enseñó a mí la pandemia? La pandemia nos enseñó, doctor, que nos acercó el futuro. Si yo pensaba retirarme a la edad de 70 años, probablemente yo decidiera... Falta mucho, doctor. Hay médicos que van a persistir mientras tengan sus funciones cognitivas y motoras hábiles todo el tiempo dando servicios. Pero yo creo que el mundo cambió y yo creo que hay un advenimiento de muchos profesionales, yo creo que desmedidamente, o sea, en neurología no se calcula la cantidad de neurólogos necesarias para la población, sino aquí hay más neurólogos que en Irlanda, etcétera, etcétera. Entonces también los sistemas de servicios, las ARS y una serie de cosas, todo eso ha modificado lo que era la medicina cuando nosotros nos graduamos. Doctora Robles, yo viví este año y tuvimos algún tipo de contacto, inclusive usted vino regularmente. Yo percibí un exceso de cuidado, usted se cuidó mucho. Totalmente. ¿Era miedo o exceso de cuidado? No, yo normalmente soy una persona, usted tenía miedo. yo tenía miedo, yo le tenía bastante miedo por mis condiciones personales. Yo soy una persona soltera, yo soy una persona sola, no solitaria, pero soy una persona que debo cuidarme. Yo no me quería ver sometida. Es una enfermedad terrible porque tú estás solo. Tú eres tratado como si tuviera, que es una verdadera peste. Generalmente eso pasa y eso fue lo que yo percibí y sobre todo esa sensación inminente de morir y esa sensación de que te falta el aire, que es lo que yo he vivido en colegas míos que han padecido el COVID. Yo no me quería, yo no escogía eso. Bien. Doctora, un consejito para irnos, adelante. ¿En qué sentido? ¿Cómo yo lo puedo aconsejar a ustedes cuando ustedes son un montón de experiencia? No, al público, una doctora. Bueno, si estamos hablando de vacunas, yo creo
que yo invito a toda la población dominicana y a la población mundial a que acuda a los centros de vacunación, que no necesariamente tienen que tomar en cuenta el tipo de vacuna, su procedencia y su mecanismo de acción, que cualquier vacuna es mejor que no estar vacunado. Ya. Es mi consejo. Y con relación a lo de la telemedicina, yo diría que la telemedicina vino para quedarse. Para quedarse. Y que por supuesto esto... Más de un 50% va a quedarse. es que va a depender, no creo. Este es un país que le encanta, que a los pacientes le encanta que lo toquen, Sí, lo que lo añoñen, soben, sí, que lo sí. añoñen. Pero, doctor, tú puedes conseguir el mismo tipo de conexión a través de la telemedicina, pero no necesariamente el toque físico, y el toque físico a veces es muy importante para muchos pacientes. Bien, doctora, gracias. Nos Muy vemos bien. la semana que viene. Es Ya verdad. para hablar de neurología, porque hablamos de COVID. Bueno, pues está Gracias, bien. doctora. Muy bien, doctor. Ana Robles, neurólogo.